¿Puedes dejar de leer la revista un momento? No puedo dejar de leer la revista. No se puede dejar de leer la revista. Nuevo número recién salido del horno, en los kioscos. Canela en rama. Estos pósters, esta portada, estos artículos. No puedo dejar de leer la revista. Tú sigue largando y yo mientras me dedico al tema y tal. Bueno, vamos a hablar de qué le pasa a Tom Cruise con la ciencia ficción. Lleva el muchacho como cuatro películas. Sí. Ahora se estrena la última. Y queríamos hacer un repasillo en plan de recorrido por lo que ha hecho este hombre en el género de ciencia ficción, cómo se lo ha organizado y cómo ha planteado su carrera en ese género y el afecto que le tiene, que es obvio que hay una inclinación de Tom Cruise por la ciencia ficción. Otra cosa es cómo enfoca esa ficción por la ciencia ficción. Porque si se dan cuenta, sus películas en ese género son como dientes de sierra. Tiene una de las adaptaciones más interesantes, yo diría que quizá la mejor después de Blade Runner. Bueno, ahí. De Philip Dick, Que es Minority Report. Minority Report. Y después tiene una adaptación para mí, además dirigida por el mismo director, Steven Spielberg, una adaptación muy floja de otro clásico de la ciencia ficción, que es La Guerra de los Mundos. Y claro, después tiene dos películas que entroncan mucho con el tipo de ciencia ficción setentera más o menos, que es Oblivion y Al filo del mañana. Entonces, si se dan cuenta, un poco lo que planea, por este tipo de adaptaciones, es que evidentemente él busca productos, historias que le permitan ejercer como estrella de acción, y digamos que la ciencia ficción en Tom Cruise, que también se puede extender en parte a la serie Misión Imposible, está vinculada a unas claves de plano. Por ejemplo, el tipo de planos que se manejan son primer plano de Tom Cruise mirando a cámara, sonriendo, y el otro plano es Tom Cruise saltando, corriendo, persiguiendo algo o siendo perseguido. Sí, corriendo. Planos generales y tal. Y además, ya lo hemos dicho, Tom Cruise corre de una manera muy rara. Muy rara. Es rara, pero debe ser que se gusta corriendo, no sé. No, yo creo que corre como un atleta profesional y la gente no corre como atleta profesional por las calles. No. Me recuerda, ¿se acuerdan de Ben Johnson? Corría así en los 400 metros. Me recuerda a eso. Digo, pero si no eres un atleta profesional, corre como una persona. No, además ya lo hemos hablado. Es decir, Harrison Ford corre de una manera muy interesante, muy divertida. Al tipo le ves correr y dices, me creo que ese pavo está corriendo así. Pero así como desgarbado. Es que Harrison Pero Ford Tom Cruise es cierto, parece que le ponen un petardo y sale disparado al tío. Es que pero hombre, Harrison Ford tiene una cosa tranquilito. para la acción que muy pocos tienen, y es que cuando le dan un golpe, un puñetazo, te lo crees. O sea, le notas que ha recibido el golpe y le tiembla todo. No le aguanta algo como si no le hubieran dado. No, te da un golpe y le tiembla las piernas y te lo crees. Y eso es muy complicado, eso es muy difícil de hacer y muy bueno para la acción y la aventura, como ha demostrado Harrison Ford toda su carrera. Esta es quizá la más floja de las que tiene Tom Cruise de ciencia ficción. Sí, además fue un cierto disgusto porque esperábamos que con Spielberg, ese tipo de presupuesto y con una novela como La Guerra de los Mundos, esto iba a ser, en fin, algo interesante, ¿no? Y no es que fuera mala, no es mala, no son malas. Yo nunca he dicho que Steven Spielberg sea un mal director, he dicho que no me gustan muchas de sus películas, no me gustan los resultados. A él sí, a mí no. Casi todas. Pero tiene ese puntito final de bajarse un poquillo los pantalones y decir, pero ¿dónde está el tercer acto? No tenía tercer acto esta película. Sí, la cosa desaparecía porque sí. Pero también le pasaba, por ejemplo, el de Minority Report, el tercer acto estaba extendido demasiado para el momento héroe, que no venía a cuento, y le pasa en Oblivion 3/4 lo mismo. El tercer acto está extendido demasiado, cuando no hace falta. No, y después me hizo mucha gracia cuando a veces se llegó a filtrar que Steven Spielberg o alguien del equipo habían dicho que bueno, esta fue la época en la promoción que salió Tom Cruise dando saltos en un sofá en un programa de entrevistas americano de televisión y tal, y como que achacaban un poco a ese histrionismo del actor en su vida privada y a esos saltos y a esa manera de comportarse un tanto extrema que le perjudicó en su imagen, es evidente, en su carrera, y achacaban que por eso la película había tenido un rendimiento un poco... No.
La película le falta un tercer acto y eso no tiene nada que ver con Tom Cruise. Tiene La que ver película- con el guión de la película y Sí, punto. la película solo en Estados Unidos recaudó bastante más de 200 millones de dólares, o sea, que fue un taquillazo, pero se esperaba más. Es el efecto Pearl Harbor, que al final resulta que la película esperaban más, y resulta que ha hecho más de 200 millones. O Superman Returns, que te dicen, no, ha sido un fiasco en taquilla. Pues una película que ha hecho 200 millones en Estados Unidos solo, ¿cómo va a ser un fiasco? A mí es que me dio la impresión, no sé, yo no me quedo nada Se esperaba satisfecho con más. la película porque cualquier portada de libro de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells te da una épica que carece. Primero, llevárselo a la actualidad y convertirlo en una historia francapra de un currito americano de grúa de puerto que está divorciado y que quiere llevar a sus hijos adelante, quiere salvar a su familia, miren, no me interesa absolutamente nada. Esta película, Oblivion, a mí me gusta mucho, creo que es muy buena, creo que es una película para gente que lea ciencia ficción perfecta, y lo que me da la impresión es que la gente no lee ciencia ficción, no le interesa ciencia ficción, y de alguna manera todo esto le parecía pues una cosa que no le interesaba nada. Pero yo creo que, yo entiendo el porqué de la gente en general, porque también el director de la película, que es el director de Tron Legacy, tiene un problema, y es que a él le interesa la ciencia ficción, lee ciencia ficción, pero no le interesa el gran público. Entonces, date cuenta que tenía poca acción, y la poca acción que tenía se la ventilaba enseguida, y no solo eso, sino que en algunos momentos carecía de cualquier tipo de fuerza. Sin embargo, cuando se trataba de narrar y de contar lo del personaje y el universo en el que estaba, le encantaba. No. Vamos a ver, lo que le pasa a esta película es muy sencillo. Lo que le pasa a esta película es que esta película nunca tendría que haber tenido esa acción extraña que le buscan. Porque Sí. esta película, el ritmo que tiene al principio es perfecto. Pero Lo que como ocurre es que en un necesitan momento determinado hay que tienen que contentar al meter a público. una... Bueno, hay que contentar al gran público. Vamos a ver si me van a acusar a mí ahora, que me están diciendo que no hablo de Bergman ni del cine checo, y me están cayendo tomatazos de todos lados, porque no estamos hablando de cine de autor, de vanguardia o de cine invisible, y porque yo hago críticas de Godzilla, hago críticas de X-Men y no les pongo cero pelotero, ¿de acuerdo? Porque me parece que, claro que hay que No se te ocurre contentar... tener tu propia opinión. Claro Miguel. que hay que contentar, efectivamente, claro que hay que contentar al gran público, evidentemente. Morgan Pero lo Freeman. que quiere decir que cuando aparece esto, es cuando la película afloja y se vuelve más endeble. Y no por Morgan Freeman, No. sino porque de repente se inventan esta resistencia que tú dices, muy bien, a partir de aquí tienes solo un camino, tío. Y el camino es muy sencillo. El camino va a ser acción, acción, acción. Y no- Pero el problema es cómo consigues el matrimonio de eso con esto. todo lo que tienes en toda la primera Con parte. esta, claro. Esta es la parte Pero que es que a además... él no le interesa, él hace esa concesión para el público, Sí. pero no le interesa, con lo Claro, cual visualmente claro, carece de cualquier tipo efectivamente. de Porque la- épica, sí, de acción sí. y tal. Date Porque cuenta. la película cuesta una pasta y hay que llevar a la gente al cine a verla porque cuesta un dineral. Pero yo digo una cosa, vamos a ver. Realmente esto no es ni culpa del director, Yo te voy a decir ni que es es- culpa de Tom Cruise, ni No, es no, culpa no, de no. Steven Spielberg. Es Esto es culpa de ustedes. Porque para empezar, esta película, cinematográficamente hablando, está perfecta, es muy buena. Y otra cosa es que después vayamos a ir al cine a el último minuto es una bajada de pantalones, que le es lo sobra. mismo que estamos hablando, que le sobra. Pero esta película es muy buena y otra cosa es que nosotros, en nuestro mundo ya actual, pues no seamos capaces de aceptar cierto tipo de cosas porque vamos al cine no a hacernos preguntas. ¿Qué es cosa que ocurría en los 60 y en los 70? La diferencia es básica. En los 60 y en los 70 nos hacíamos preguntas, ¿vale? Y hoy en día no queremos hacernos preguntas. Lo único que queremos es ir al cine que nos distraigan. Y caramba, eso es un problema de Pero se madurez puede del compaginar las público. cosas también. Esta película era demasiado madura para la actualidad. Que punto. sí, pero- Y a esta le ocurre algo parecido, es decir, una película con Son un más de argumento 40.000. muy interesante, una película que te mete acción. Creo que aquí la acción está más encajada, ¿eh? Con el relato más, si queréis, personal y más íntimo. Y bueno, ese juego está mucho mejor que en Oblivion. Pero es que Oblivion era una maravilla toda la primera parte. El Oblivion, el problema es que cuando aparece la resistencia, el personaje interesante es el de Nicolas Coster-Waldau. No, el personaje interesante es Morgan Freeman. Vamos Sí, a ser pero serios. De los otros. O sea, a mí me Nicolas interesa Coster mucho como más- Baldao porque el tipo me sale en interesa Juego de mucho Tronos. más que el de Vamos a ver Tom que no, Cruise. que no es el Matarreyes. Es No, que esa es otra. no es la el gente, Matarreyes, pero me la interesa gente más Tom Cruise. contagia una cosa con otra. Entonces, vamos a ver. Nicolas Coster no es un personaje interesante. A mí sí me lo parecía. Me No, parecía te que era parecerá el personaje interesante que el tenía que actor. explorar. No. La historia. Te parecerá que el actor tiene carisma. No, pero el actor, claro, bueno, el aparte de personaje eso. no es el Matarreyes. No es el Matarreyes, pero que ahí Y estaba es la lo clave. contrario, Ese es un personaje tema de estaba la casting. clave. Ese personaje lo puede hacer cualquier actor. No hacía falta que lo hiciera Nicolas Coster-Waldau. Eso sí, si metes a Nicolas Coster-Waldau, entonces la has fastidiado. Porque la gente efectivamente espera
algo de mayor relevancia y de mayor protagonismo, no que se y no lo mirando tenía. como bien la Y no lo tenía. ¿Para qué fichas a este tío? Otra vez volvemos a lo mismo, para la taquilla. Para que vayan todas las que están detrás del pavo por el personaje de Matarreyes en Juego de Tronos. Y después no funciona porque, bueno, las 4 o 5 que van, pues bueno. Sí, esto es muy sencillo. ¿Por qué metieron a Brad Pitt en Guerra Mundial Z? Y la taquilla de Guerra Mundial Z que obedece. Pues no nos engañemos, lo que pasa, el error ¿dónde está? Pues que esto era una película de Tom Cruise. No era una película de Nicolas Coster-Waldau. Que tenía que haber sido una película de Nicolas Coster-Waldau. Que también digo una cosa, si a lo mejor en Oblivion pones de protagonista a Nicolas Coster-Waldau, hasta puede que vaya mejorando, porque yo creo que Nicolas Coster-Waldau es mejor actor que Tom Cruise. Sí, no le va a ¿Vale? demasiado. Pero no era el caso. Entonces, una vez que eso se produce así, el personaje has elegido a una estrella en alza para hacer un personaje pequeñito, minúsculo, que bueno. Entonces, esto es, al filo del mañana, yo creo que la clave va a estar en cómo enfoque... Otra vez, fíjense, esos planos que hacen siempre en las pelis de este tío, sí. Otra vez fueron focalizados sobre él. Siempre, pero yo creo que la clave va a estar en cómo enfoquen la... Porque la historia, por lo que nos han contado, va a estar muy centrada en el viaje personal de Tom Cruise, de repetir el día y tal, y no tanto en la espectacularidad de sí, el día de la marmota. Inicial, el día de la marmota. Sí. Pero sin esto, a lo mejor no vamos a ver tanto de esto como nos esperamos. Entonces hay que ver cómo enfoca, si lo hace en plan Oblivion o si se deja llevar por algo un poco más. Ya, pero entonces, vamos a ver, eso ya lo haremos cuando porque a mí lo que me interesa, y repito, aunque el que repite el día es Tom Cruise, a mí el personaje que me interesa es el de Emilio Blunt. A ver, yo lo que quiero reivindicar aquí es un tipo de ciencia ficción que se ha perdido. Y aprovecho la ocasión, ciencia ficción. Lean, porque es que todo esto deriva de lo mismo. No nos hacemos preguntas porque no leemos. Y esta película, en el momento en que te saque a los militares de la acción, en el momento en que te saque la acción de la esta, y te ponga la historia de amor entre ellos dos, ya la gente va a empezar a moverse dentro de la butaca y a mirarla, por cierto, un hábito deleznable, que lo estoy viendo en los pases de prensa y me pongo enfermo. Cuando llega la gente y saca el chismito este y empieza a consultar en medio de la película, con 5 minutos de película, de proyección. ¿Qué pasa? ¿Que te has aburrido ya a los 5 minutos? Tú tienes que consultar a un psicólogo, chico. O sea, ni siquiera te ha dado tiempo a aburrirte, no sabes ni de qué va. En 5 minutos estás sacando el chismito allá. Y además de eso, no solo eso. A ver, que tengan en cuenta que esto da una lucecita muy molesta para el que tienes al lado, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es que más de esto y menos porquerías de estas. Eso para empezar. Y estamos hablando de ciencia ficción. También se puede leer con las porquerías estas. Y en segundo lugar, libros. Estas historias de ciencia ficción suelen estar muy bien cuando tratan lo que es la clave de la ciencia ficción, que son las preguntas y las respuestas del ser humano. De dónde venimos, a dónde vamos, qué somos y qué es lo que nos va a ocurrir, o qué creemos que nos va a ocurrir, y cuáles son nuestros miedos. En el momento en que todo eso mete secuencias de acción más allá de lo mínimo para adornar y convertirlo, eso está bien siempre y cuando esté sustentado por algo que haya detrás. Eso ocurría en Minority Report. Que sí, en Minority Report no estaba... una cosa, pero en Oblivion no. En Oblivion no estaba tan bien compaginada las dos cosas. Ahora, te voy a decir una cosa de esto. Yo cuando vi el primer tráiler de esta película, y lo sigo diciendo al verlo ahora, dije, esos son marines espaciales, eso es Warhammer 40.000. ¿Me vas a decir que Warhammer 40.000 también explora los principios de la humanidad y dónde somos y dónde venimos y dónde vamos? Es pura evasión. Bueno, ves, es que este es el problema, esto ya es otro debate distinto, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y entonces, esta película va a salir a tú has jugado a Warhammer 40.000. Sí, ya he leído los libros. Pero tú te has leído los libros. Sí. Bien, pues hagamos como que no has jugado. Vamos a ver, ¿cómo que Warhammer 40.000 no explora claves del sentido de la humanidad y demás? Sí, pero no de una forma, no es Philip K. Dick. Seamos honestos, ni es Aldo Julio. Un momento, ¿quién te está diciendo que sea Philip K. Dick? Ni John Haldeman, ni George Orwell, ni Isaac Asimov. Ahora, lo que yo te pregunto es una cosa. Actualmente, si tú adaptaras Crónicas Marcianas, como son Crónicas Marcianas, ¿qué te saldría? Oblivion. La primera parte de Oblivion. La primera parte. ¿Y qué ocurriría? Que la gente diría, la primera qué aburrido. Parte. Los marcianos no tienen dientes, no tienen 18 brazos, no se comen a nadie. Cuando haces marcianos con 4 brazos, verdes, con bichos, con gorilas gigantes, te sale John Carter de Marte. Y tampoco les gusta, porque es que eso ya me lo han contado en Star Wars. Es Vamos que la ciencia ficción es complicada de vender. En cierta medida es complicada de vender. Yo te estoy diciendo por qué. La ciencia ficción es complicada de vender porque la gente no lee. Punto. ¿Sabes cuándo la ciencia ficción es más fácil de vender? Cuando haces la ciencia ficción te obliga a hacerte preguntas. Sí,
Y eso a la gente no le gusta. A la gente quiere que le den soluciones. Lo comentaremos en otro debate también, pero ¿qué pasaba? Las claves de X-Men es convertirla en ciencia ficción. ¿Por qué funciona? De cara a la taquilla. ¿Por qué a la gente le interesa? Porque está metido con el tema superhéroes. ¿Por qué le puede interesar al filo de mañana? O en su momento, ¿por qué interesó más o menos Oblivion? O Minority Report, porque aparece Tom Cruise. No. Hay que manejar ciertas claves para que meter la píldora. Pero vamos que a sí, lo que estamos más adocenados de lo que deberíamos. Que no hacemos películas como Cuando el destino nos alcance o El planeta de los simios, el original. Pero vamos por partes, Chechu. Pero poco a poco. Vamos a ver. Entendamos una cosa. Lo que yo quiero decir es que estas personas, estos directores, están luchando contra un monstruo que es muy difícil. Porque se les pide que tengan una película que tenga densidad como ciencia ficción y al mismo tiempo se les pide que esa película tenga acciones raudales y que sea épica y que no decaiga en ningún momento el ritmo. Y si la gente decide que decae el ritmo en el momento en que no sale su actor favorito y se dedican a hacer un plano general o aparece la actriz que la acompaña, automática, y la actriz que la acompaña no está llorando ni haciendo un personaje estereotípico de mujer ni está vendiendo el vogue con modelitos y tal. Es decir, es que el problema es que tenemos una contradicción como público. Como espectadores tenemos que empezar a asumir una serie de cosas. ¿Sabes cuál es la solución? La solución es que la ciencia ficción, como no sea una ciencia ficción tipo Star Wars, que se vende muy bien, tipo Star Trek, que también se vende muy bien, o tipo X-Men, que se vende muy bien, como no sea eso, en cuanto que nos salimos de eso y hacemos ciencia ficción que plantee incógnitas, preguntas y no respuestas, solo preguntas, automáticamente la ciencia ficción hace... No, la respuesta es un nombre. La respuesta es que toda esa ciencia ficción la dirija Christopher Nolan. Ya está. Sí, menos mal. Christopher Nolan. Origen. Gracias. Christopher Nolan, Origen. Christopher Nolan dirige Origen. Hace una película muy buena, pero espérate. Pero después Christopher Nolan tiene que meter en el tercer acto de Origen un tiroteo de G.I. Joe que no pinta nada con todo lo demás. Y que además a Christopher Nolan se nota que no le interesa un carajo, pero tiene que meter a los tíos allí con metralletas, en plan James Bond, en plan G.I. Joe. Porque le añade la tensión y suspense y se van a llegar al final de la misión. Porque la película le ha costado una pasta y la productora le ha dicho, oye macho, méteme acción porque es que esta gente si no... Y la gente sale contenta del cine. Sale encantada. Y entonces empieza a escuchar, no, si la historia está... Pero es que al final, solo la furgoneta y los tiros me aburrió un poco. Eso unos. Y otros te dicen, es que menos mal que hay tiros, porque si no, menudo rollo, el tío con la mujer y tal. La mayoría de la gente que salió de Origen salió diciendo, flipan con pero habría que ver cuándo hacen la secuela. Origen es muy buen ejemplo, pero también pasa ese divorcio que pasaba en Oblivion. Origen es muy parecido a Oblivion. Pero como Nolan es mejor director, en cuanto a estructura argumental, ahora saldrá alguno diciendo que, hombre, que no tiene nada que ver. Digo que en cuanto a estructura argumental, soy nolanista y lo digo con orgullo. Origen y Oblivion hacen el mismo planteamiento. Tiene una parte de arranque más densa, lo que pasa es que Nolan es más listo. Claro. Y Nolan, no, pero, a ver, hay una diferencia enorme entre la secuencia de acción de persecución en África, en la primera parte de Origen, que es perfecta, ¿vale? Y que ese es el tipo de acción que se puede ver, y el final, que es pumba, 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 pumba. Que eso es una castaña. Pero que el pumba, pumba, pumba no es lo interesante. Y Origen es una de las mejores películas. Y yo no soy nolanista porque no soy ista de nada. Pero en cualquier caso, yo creo que Christopher Nolan es el gran director de acción y de evasión y de cine de nuestros días. Pero lo bueno es esa que parte final no tiene nada que ver con la otra. Sí, porque a él lo que le interesa es meter la tensión de si lograrán evitar que los soldados lleguen con lo de la caja fuerte y demás, que es lo que le interesa. Sí, eso es lo que le interesa, es que la productora esté contenta, vea que hay un montón de tíos pegando tiros por allí, que la gente vaya y diga, anda, mira cuánto tiro y tal. Punto. Y así se asegura la jugada. Dirige como Dios. Que sí, que yo no digo que esté mal dirigido, digo que ese trozo no encaja con todo lo demás. A mí me encaja todo. No encaja la furgoneta y los tíos disparando. Él sabe mezclarlo para darle eso ya es mitomanía igual absoluta. Que hace el Caballero Oscuro, mezclar acción con cine negro. Eso es como si de repente sale Cristiano Ronaldo cojo a jugar y resulta que como es Cristiano Ronaldo y tú eres del Madrid y yo también, pues Cristiano Ronaldo es fantástico aunque si mete 3 goles como en Origen, el culo. Si mete 3 goles como en Origen... No seas fanático, mira, hay una cosa que está clara, en Origen hay una primera parte, una segunda parte que funciona muy bien, el tercer acto se desmonta completamente por el tirito. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te gustan los tiritos? Me gusta todo en eso es un videojuego, macho. No. ¿Y esto es cine? No, porque de hecho no se centra en los tiritos. Se centra en el drama personal. Y un final. ¿El drama personal de qué? Se centra en el viaje de Leonardo DiCaprio al limbo. Efectivamente. El final.
Todo. Porque están ahí, pumba, pumba, pumba. Eso es para añadir tensión a lo que está sucediendo. Añadir tensión, para añadir tensión tienes la persecución de la primera parte en África, eso sí que añade tensión. Y el tiroteo, pero esa es la acción buena. Les pillarán, no les pillarán, lograrán salir de acción aquí. equipo A. Y no vamos a hablar de la flagoneta, de los malacatones despeñándose durante un montón de tiempo en la trama. Que mola un montón. Que mola un montón. Esa flagoneta que esa pasa. Esa flagoneta es lo más grande. Favor, venga, por favor. Mira, no. Y es simplemente esto. La ciencia ficción lo tiene muy crudo. Sí, lo sé, que la gente está muy divorciada de la Interestelar es la clave. Divorciado de hacerse preguntas. Háganse preguntas. Bueno, vean ciencia vamos a dejar aquí porque, en fin. Evidentemente no estamos de acuerdo. No, eso mola. Bien, pues nada, la semana que viene o cuando sea más. Hasta la próxima. Hasta luego. De las adaptaciones más interesantes, yo diría que quizá la mejor después de Blade Runner. Bueno, ahí. De Philip Dick, que es Minority Report. Report. Y después tiene una adaptación para mí, además dirigida por el mismo director, Steven Spielberg, una adaptación muy floja de otro clásico de la ciencia ficción, que es La Guerra de los Mundos. Y claro, después tiene dos películas, por ejemplo, el tipo de planos que se manejan son primer plano de Tom Cruise mirando a cámara, sonriendo, y el otro plano es Tom Cruise saltando, corriendo, persiguiendo algo o siendo perseguido. Sí, corriendo. Planos generales y tal. Y además, ya lo hemos dicho, Tom Cruise corre de una manera muy rara. Muy rara. Es rara, pero debe ser que se gusta corriendo, no sé. No, yo creo que corre como un atleta profesional y la gente no corre como atleta profesional por las calles. No. Me recuerda, ¿se acuerdan? Ben Johnson corría así en los 400 metros, me recuerda a eso. Digo, pero si no... Que entroncan mucho con el tipo de ciencia ficción setentera más o menos, que es Oblivion y Al filo del mañana. Entonces, si se dan cuenta, un poco lo que planea, por este tipo de adaptaciones, es que evidentemente él busca productos, historias que le permitan ejercer como estrella de acción, y digamos que la ciencia ficción en Tom Cruise, que también se puede extender en parte a la serie Misión Imposible, está vinculada a unas claves de plano. ¿Puedes dejar de leer la revista un momento? No puedo dejar de leer la revista, no se puede dejar de leer la revista. Nuevo número, recién salido del horno, en los kioscos, canela en rama, estos pósters, esta portada, estos artículos, no puedo dejar de leer la revista. Tú sigue largando y yo mientras me dedico al tema y tal. Bueno, vamos a hablar de qué le pasa a Tom Cruise con la ciencia ficción. Lleva el muchacho como cuatro películas, sí. Ahora se estrena la última. Y queríamos hacer un repasillo en plan de recorrido por lo que ha hecho este hombre en el género de ciencia ficción, cómo se lo ha organizado y cómo ha planteado su carrera en ese género y el afecto que le tiene, que es obvio que hay una inclinación de Tom Cruise por la ciencia ficción. Otra cosa es cómo enfoca esa afición por la ciencia ficción. Porque si se dan cuenta, sus películas en ese género son como dientes de sierra. Tiene una